sobre el trabajo transfronterizo de las defensorías públicas, una mirada desde el derecho internacional privado. Con el doctor Dante Negro nos conocemos, bueno, desde hace varios años. Desde la IDEF estrechamos los vínculos, si no recuerdo mal, en 2011, cuando la IDEF comenzó a participar como sociedad civil en las actividades de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Todo el trabajo que la IDEF ha venido desarrollando en este ámbito a lo largo de estos 10 años se lo debemos en gran medida a la colaboración de Dante Negro. Desde aquella época ha acompañado con gran compromiso a la defensa pública de toda la región, como así también a todas las propuestas que hemos hecho y que venimos haciendo desde la IDEF, que impulsamos en el ámbito del sistema interamericano. Menciono tres que son fundamentales, que han sido unos logros de la IDEF, y gracias a la colaboración del doctor Negro, ante todas las resoluciones de la OEA que venimos impulsando desde la IDEF y que se aprueban en el ámbito de la Asamblea General de la OEA desde el año 2011. Este año ya estamos trabajando en un proyecto, en un borrador de la 10ª resolución, así que es todo un logro para la defensa pública contar con ese documento emanado de la Asamblea General. También con el doctor Dante Negro hemos trabajado en conjunto en conjunto con el Comité Jurídico Interamericano, del cual, tal como comentaba al principio, él es el secretario técnico. Es el órgano de la OEA que en el 2016 aprobó el documento Principios y Directrices de la Defensa Pública, y actualmente estamos trabajando en un nuevo documento, en un nuevo borrador de documento que esperemos se pueda aprobar este año. También el doctor Dante Negro nos ha apoyado dictando diversos cursos de capacitación a las distintas defensorías públicas de los países que integran la IDEF. Creo, si no recuerdo mal, que en una primera capacitación se dictó en Washington, cuando coincidió la primera sesión especial donde participaron los integrantes de la IDEF en la OEA, y ahí se aprovechó el doctor Dante Negro aprovechó a dictar un curso de capacitación vinculado al funcionamiento de los órganos de la OEA y a la normativa interamericana que emana de estos órganos. Y a partir de ahí el doctor Dante Negro ha viajado a distintos países dando cursos de capacitación. De hecho, en la Defensoría General de la Nación también contamos con su participación. En tal sentido, es un enorme placer tenerte hoy aquí colaborando una vez más con la IDEF, dictando una conferencia sobre un tema tan importante y quizás tan poco abordado en estos ámbitos como es el derecho internacional privado. Así que de ya muchísimas gracias. Hago una breve presentación de tu currículum. El doctor Dante Negro es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Perú, donde siguió además estudios de posgrado en Derecho Internacional Económico. Es máster en Derecho Internacional y en Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, Indiana. Es director, como dije al principio, también del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, del Departamento de Derecho Internacional, desde el año 2006 en la OEA, en Washington, D.C. Es secretario técnico del Comité Jurídico Interamericano, es coordinador del curso anual de Derecho Internacional de Río de Janeiro, es profesor de distintas universidades y ha realizado numerosas presentaciones en temas de derecho internacional, tanto público como privado, y el sistema interamericano en América y Europa. También es autor de publicaciones relativas al principio del control convencional, al derecho progresivo del derecho internacional en el ámbito de la OEA, el derecho internacional privado, a los principios y directrices de la defensa pública en las Américas, y como así también temas vinculados a la democracia en el sistema interamericano, como así también a los derechos humanos y empresa. Así que, bueno, Dante, es un placer, como dije al principio, tenerte aquí presente, y sin más te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Van den Duren, por esta generosa presentación. Realmente para mí es un gusto enorme siempre. Estoy muy entusiasmado de compartir esos espacios con las defensorías públicas de la región.
que en mi concepto cumplen un rol fundamental para el acceso a la justicia, para la defensa y la garantía de los derechos de las personas y de los ciudadanos en las Américas. Un saludo a todos los participantes. Veo en la lista que hay varias personas a las que conozco y realmente los extraño, ¿no? Porque siempre hemos tenido estas posibilidades de poder trabajar conjuntamente de manera física, pero también hay que aceptar que si no fuera por los medios virtuales, a lo mejor algunas de esas actividades no las podríamos estar realizando. Así que vamos a sacar lo positivo de este periodo tan complicado que nos ha tocado vivir y celebrar el hecho de que esta tarde podemos estar compartiendo algunas ideas que espero que les resulte interesantes, que motive un poco la reflexión sobre cuáles pueden ser algunos de los retos futuros para los defensores y defensoras públicos de la región. Como no estoy muy seguro que todos los que están participando estén al tanto de los antecedentes que el doctor Van den Duren ya dio hace unos momentos, simplemente repasar algunos datos que me parecen importantes. AIDEF, como bien lo dijo el doctor Van den Duren, quedó inscrita en el registro de la sociedad civil de la organización en el año 2011. Y este año también se firmó un acuerdo de cooperación entre AIDEF y la Secretaría General de la organización, que fue el marco que sirvió para iniciar de alguna manera este trabajo de cooperación que ha sido, a mi juicio, tan útil, tan exitoso, tanto para AIDEF como para los diferentes órganos de la organización. Es a partir también del año 2011, parece que el 2011 fue el año en que se alinearon las estrellas, en que la Asamblea General, que es el órgano más importante, el órgano máximo de la organización, empezó a aprobar estas resoluciones anuales con relación a las defensorías públicas, respaldando la labor precisamente de la asociación de AIDEF en el fortalecimiento de la defensa pública en los Estados miembros. Y esas resoluciones han ido incorporando una serie de estándares que han resultado ser muy beneficiosos precisamente para el trabajo de las defensorías públicas. Es a partir de ese año, también del 2011, que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la organización empieza a organizar estas sesiones anuales en las cuales tocan temas relativos a la defensoría pública, con especial énfasis en algunos temas muy específicos que van variando con el transcurso de los años. Creo que un momento central, muy importante dentro de los desarrollos de esta cooperación, fue cuando el Comité Jurídico Interamericano, que es el órgano básicamente encargado de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional dentro de la región, aprueba unos principios y directrices. 10 principios y directrices que se convierten o están llamados a convertirse en un marco de referencia, no solamente para el trabajo de las defensorías públicas, sino también para las decisiones de los órganos políticos de la organización. Y me quiero referir a estos principios porque creo que nos dan el marco jurídico dentro del cual podemos aterrizar un poco este tema, que a lo mejor puede resultar novedoso, que tiene que ver con esta perspectiva del derecho internacional privado en un eventual trabajo de las defensorías públicas.
Me quiero referir y vamos a hacer una pequeña revisión de estos principios para que vean que el marco existe. Los dos primeros principios que aprueba el Comité Jurídico Interamericano y que también están reflejados en las resoluciones de la Asamblea General tienen como concepto eje, y creo que eso es uno de los primeros elementos que tenemos que rescatar, el concepto del acceso a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen esos dos primeros principios? Nos dicen que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y que a la vez de ser un derecho humano fundamental es el medio que permite restablecer el ejercicio de otros derechos que hubieran sido desconocidos o vulnerados. Y también nos dice que el acceso a la justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino que se extiende a lo largo de todas las etapas del proceso. Entonces, el principio 3 del Comité Jurídico nos dice que el trabajo de los defensores públicos constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia. Y es aquí donde yo quisiera introducir el primer elemento que nos va a servir de fundamento para esta presentación. El concepto mismo de acceso a la justicia se va renovando. Y no se va renovando para modificarse en lo sustancial, sino para ir adquiriendo dimensiones que muchas veces requieren de algunos ajustes con relación a la labor de los operadores en el sistema de justicia. Y es aquí donde me gustaría que ustedes reflexionen sobre la ampliación del concepto del acceso a justicia hacia un acceso a la justicia transnacional, concepto que vamos a ver nuevamente a lo largo de esta presentación. También se nos dice, entonces, mantengamos en mente este primer concepto, acceso a la justicia, pero desde una dimensión transnacional. El segundo concepto tiene que ver con otro de los principios del Comité Jurídico Interamericano que nos dice que el servicio de asistencia letrada para la promoción y protección de los derechos de acceso a la justicia es para todas las personas, en particular para aquellos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. Y ese es el segundo concepto que me gustaría también reflexionar con ustedes. ¿A quienes consideramos que son personas que se encuentran en una situación específica o especial de vulnerabilidad? No necesariamente son las personas que nosotros tradicionalmente consideramos como personas en situación de vulnerabilidad, sino que hoy en día, como vamos a ver a través de diferentes ejemplos, la vulnerabilidad, sobre todo en el ámbito transnacional, amplía el espectro de personas que se encuentran en esa situación específica. Como veremos más adelante, a través de algunos ejemplos, intentaré describir un poco mejor a lo que me estoy refiriendo. Entonces, dos conceptos que me gustaría que vayamos reteniendo por el momento. Acceso a la justicia. Hoy en día deberíamos interpretarlo como un acceso a la justicia transnacional y una ampliación de la categoría de personas en situación específica de vulnerabilidad. Dentro de los principios del Comité Jurídico Interamericano también encontramos uno que nos dice que la defensa pública no debe limitarse al fuero penal, sino que en el marco de la legislación de cada estado se debería incluir una asistencia jurídica en todos los foros. Y esto se ha venido reflejando en diferentes países de la región en que las defensorías públicas han ido pasando de una labor netamente concretada en el ámbito penal y han ido extendiendo estas labores o estas atribuciones a otros ámbitos del derecho, como pueden ser, por ejemplo, el derecho civil o el derecho laboral.
en los cuales los defensores públicos están brindando servicios muy importantes. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos, sobre todo al ámbito civil, nos vamos a encontrar en muchas situaciones en que para resolver esa situación a través del derecho civil vamos a tener que emplear no necesariamente normas internas del fuero propio en el que nos encontramos, la jurisdicción propia, sino que cada vez de una manera más creciente, debido a la movilidad transfronteriza que existe, estas situaciones de naturaleza civil van a requerir de una aplicación del derecho o de una jurisdicción transnacional o transfronteriza. Entonces, esta misma ampliación de funciones de las defensorías públicas que sale del fuero penal para también encargarse de cuestiones de tipo civil y laboral, hacen que el defensor público esté más expuesto a tener que aplicar criterios transnacionales o transfronterizos eventualmente en su labor diaria. Yo les pongo un ejemplo y creo que es el ejemplo más descriptivo de cómo la labor de los defensores públicos puede irse transformando a lo largo del tiempo. Otro de los principios del Comité Jurídico Interamericano lo que nos dice es que se debe promover la participación de los defensores públicos en el sistema interamericano de derechos humanos, a fin de que el derecho a la defensa sea ejercido y garantizado desde la primera actuación hasta la emisión de la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ustedes recordarán bien cómo en su momento se empezó a crear la figura del defensor público interamericano, que fue un momento en el cual la labor del defensor público también se vio transformada, por lo menos con los que empezaron a cumplir esta función, que si bien es cierto, se mantuvieron dentro del ámbito de los derechos humanos, tuvieron que empezar a entrenarse y capacitarse en lo que es el litigio internacional, porque no es lo mismo el procedimiento interno, jurídico o judicial, que un procedimiento en instancias internacionales. Entonces vemos cómo esto de que los defensores públicos empiecen a pensar en el concepto de justicia transnacional no es algo totalmente nuevo, porque el paso que se dio desde el pleno ejercicio de la función de las defensorías públicas en el ámbito interno hacia una participación más activa de las defensorías públicas en el sistema interamericano de los derechos humanos es un claro ejemplo de cómo la labor de los defensores públicos se va transformando y va rebasando los límites de las jurisdicciones propiamente internas. Ahora bien, en el ámbito de las relaciones privadas internacionales, la justicia, de alguna manera, se encuentra en un estado particularmente precario, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables que carecen de los mínimos necesarios para poder, por ejemplo, acceder a una justicia transnacional. Habiendo dicho esto y habiendo señalado los tres elementos que me parece que son más importantes que se extraen de estos principios interamericanos, uno, acceso a la justicia transnacional. En segundo lugar, el concepto de población vulnerable. Y en tercer lugar, el ámbito internacional en el cual, aunque limitado al tema de los derechos humanos, algunas defensorías públicas ya toman una participación mucho más activa,
Pasemos a ver algunos de los ejemplos que nos permitan entender o poner en contexto estos tres elementos importantes. Y es aquí donde tenemos que empezar a ver cuál es la necesidad del uso del derecho internacional privado. Hay una doble realidad fáctica con la cual nosotros tenemos que lidiar necesariamente. La primera de ellas es que jurídicamente el mundo está parcelado. Eso es un hecho que no lo podemos cambiar. Cada ordenamiento jurídico tiene validez y vigencia dentro de las fronteras del Estado que dictó ese derecho. O sea, el derecho en Argentina, el ordenamiento jurídico argentino se aplica en Argentina, el ordenamiento jurídico de México se aplica básicamente en México y no de una manera distinta. Pero desde siempre, las personas han traspuesto estas fronteras jurídicas. Y me refiero a personas ya sea físicas como personas jurídicas o morales. Pero esa transposición de estas fronteras, no únicamente fácticas o fronteras territoriales, sino fronteras jurídicas, hace que la relación o la situación de la persona se internacionalice. Vamos a ver algunos datos estadísticos simplemente para que ustedes tengan una noción de cuál es la realidad a la cual nos estamos enfrentando en este momento. Las personas migran. Actualmente existen 536 millones de migrantes en el mundo. Las personas viajan por turismo. En 2017, y no doy datos más actuales porque hoy en día los viajes de turismo están limitados, pero en el año 2017, 1.322 millones de personas viajaron por el mundo como turistas. La inversión directa extranjera anual en el 2019 llegó a 1.54 billones de dólares. Según datos de la UNTAD, en el 2021, es decir, este año, existen más de 100.000 empresas transnacionales en el mundo y más de 900.000 filiales de estas empresas que operan en nuestros territorios. O sea, son empresas transnacionales que muchas veces no necesariamente están sujetas a la jurisdicción del Estado en el cual están realizando sus propias actividades. En el año 2019, más del 50, casi el 60% de la población mundial tenía acceso a Internet y a las redes sociales a través de las cuales nuestros datos personales viajan, sin respetar fronteras o sin tener en cuenta que nuestros datos personales están cruzando distintas jurisdicciones al momento de compartir nuestra información a través de estas redes sociales o medios virtuales. Entonces, básicamente, las personas viajan por cuestiones de turismo, viajan por cuestiones de negocios. Cuando viajan pueden tener problemas de tipo contractual, pueden sufrir accidentes. Las personas migran de forma permanente, ya sea de manera legal o de forma irregular, ya sea de manera voluntaria, ya sea de manera forzada, lo que nos lleva a situaciones específicas de refugio, de apatridia, de trata de personas. Las personas sufren daños por actividades de empresas transnacionales. Pensemos en todas estas empresas que se asientan en nuestros países y cuya actividad puede ocasionar perjuicios a las personas que habitan en la zona donde se desarrollan estas actividades. Pensemos en una empresa transnacional que se dedica, por ejemplo, a la minería y provoca un desastre ambiental que afecta no solamente a las personas que trabajan o que viven en esa zona, sino que muchas veces afectan, y en algunos países de manera particular, a las comunidades indígenas que están asentadas en dichos territorios. ¿Qué otros ejemplos podemos dar? Las personas contraen matrimonios con personas de otra nacionalidad.
A veces establecen su domicilio conyugal en un estado en el cual no necesariamente son ciudadanos. Esto a consecuencia de casarse con personas de otra nacionalidad. Las personas adoptan niños y cada vez estas adopciones se hacen a nivel transfronterizo, es decir, se adoptan niños que tienen una nacionalidad distinta a los padres que están adoptando. Las personas celebran contratos a través de Internet y muchas veces estos contratos son con agencias que están más allá de la jurisdicción del estado en la cual nosotros residimos y que podrían ser contratos incumplidos, acarreando algún tipo de perjuicio a la persona en concreto. Y nuevamente las personas usan sus datos personales, los introducen a las diferentes redes, al mundo virtual, y estos datos personales pueden terminar en algún otro país siendo utilizados en detrimento de nosotros mismos. Ya no se trata, pues, de un asunto que afecta fundamentalmente a las grandes corporaciones, a las élites, sino que se trata de situaciones en las cuales personas comunes, como cualquiera de nosotros, podrían sufrir algún perjuicio. Y como se trata de situaciones transfronterizas, esta desventaja en la cual nosotros nos hallamos nos convierte en sectores vulnerables, porque el acceso a la justicia en estas condiciones no es un acceso a la justicia igualitario. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que litigar con una empresa transnacional cuya sede central está en un país distinto. La migración, el trabajo internacional, las relaciones de consumo, el turismo, todas son situaciones o fenómenos que generan una multiplicidad de situaciones jurídicas en que las personas envueltas en estas situaciones no necesariamente van a tener una tutela jurídica adecuada. Y la velocidad con la cual el mundo se globaliza y la velocidad con la cual la vida de las personas se internacionaliza, parece que deja atrás algunas de las instituciones jurídicas y requieren de una formación y una capacitación constante y específica de todas aquellas personas que nosotros consideramos operadores de la justicia. Entre ellos, obviamente, los defensores públicos. ¿Qué reflexiones podemos tener con relación al acceso transnacional a la justicia? Definitivamente no hay un verdadero acceso a la justicia si no hay acceso transnacional a la misma. Es decir, el concepto de acceso a la justicia también debería ser capaz de englobar un acceso a la justicia transnacional de manera efectiva. Los esfuerzos y las preocupaciones relacionados con el acceso a la justicia parecen apuntar sobre todo a las dificultades internas que tenemos en los procesos judiciales de nuestros países. Pero es evidente que cuando estamos en estas situaciones transfronterizas, los obstáculos se acentúan mucho más. La asistencia jurídica, cuando estamos en esas situaciones transnacionales, es mucho más costosa, es mucho más difícil de obtener cuando el asunto transfiere o trasciende las fronteras de un estado, y es precisamente esto lo que pretende solucionar el derecho internacional privado. Yo sé que este planteamiento puede resultar bastante desafiante. Yo sé que este planteamiento puede resultar novedoso y puede incluso hacernos pensar, bueno, nosotros como defensores públicos ya tenemos mucho en lo cual seguirnos capacitando, ya tenemos mucho en lo cual seguir aprendiendo o desarrollando nuestras funciones, como para que además nos digan, ojo, que también existen situaciones transfronterizas que tienen su propio modus operandi
y con el cual también los operadores de justicia tienen que de alguna manera familiarizarse. Pero pensemos que a lo mejor no es una necesidad de una capacitación actual para aquellos defensores públicos que ya están actuando y de manera exitosa en el ámbito interno, pero pensemos en esta generación futura de defensores públicos que necesariamente van a tener que lidiar con este tipo de situaciones. Así como en su momento se presentó el desafío del litigio internacional frente, por ejemplo, a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que supuso un cambio, una transformación en la óptica del trabajo de algunas defensorías públicas. Creo que también es un momento en que debemos plantearnos el desafío, por lo menos para la próxima generación de defensores públicos, de la necesidad de una capacitación en este sentido. Las víctimas generalmente suelen ser personas de escasos recursos. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿Qué pasa con esta mujer, esta esposa, que queda en su país a cargo de 3 hijos y que el esposo migra a otro país simplemente por tratar de obtener un mejor trabajo, mayores ingresos con los cuales sostener a la familia? Entonces, esta esposa permanece en su país de origen, el esposo que migra por un tiempo le manda dinero para sustentarla a ella y a sus 3 hijos, y después de un tiempo simplemente desaparece. Eso es un caso que se presenta continuamente. ¿Qué hace esta mujer si es que quiere, por ejemplo, demandar o requerir el pago de obligaciones alimentarias, tanto para ella como para sus hijos? ¿Qué pasa si este hombre, que está en un país distinto, decide tener una nueva relación, un nuevo compromiso, a lo mejor hasta vuelve a casarse? Ustedes dirán, no se puede casar, pero bueno, mientras no haya una prueba de un matrimonio que existe en otra jurisdicción, técnicamente puede hacerlo, puede tener sus propios hijos en otro país. ¿Qué medios le queda a esta mujer, a esta madre de familia, para poder reclamar sus derechos y poder sustentar a los hijos con los cuales se queda en su país de origen? Y este no es un caso inventado, es un caso que se produce casi siempre. ¿Qué pasa si el esposo muere en otro país? ¿Cómo reclama ella una posible sucesión o una posible herencia? Y esto ocurre muy a menudo. Yo el otro día recordaba mucho, a propósito de pensar en esta temática específica, en mis estudios de Derecho Internacional Privado en la universidad. Me imagino que la mayoría de ustedes son abogados y que son defensores públicos, a lo mejor recuerdan sus estudios en aquella época. Yo tenía una profesora que era muy buena explicando, pero siempre me llamaba la atención estos casos que ella ponía para poder reflexionar sobre la aplicación del derecho internacional privado. Y siempre, por lo menos a mí, me parecía como que eran casos tan inventados, tan rebuscados, que eran apropiados para hacer un ejercicio de aplicación de las normas, pero que sin embargo eran casos totalmente ficticios. Bueno, hoy en día, para poder hacer una explicación sobre la aplicación de las normas de derecho internacional privado, no necesitamos inventar mucho. O sea, tenemos cientos de casos de la vida real que son además técnicamente muy complejos, que nos pueden servir de ejemplos útiles y concretos de cómo en la vida diaria se presentan estas situaciones específicas y en las cuales tenemos que prestar algún tipo de ayuda o de apoyo a las personas. ¿Cuáles son algunos de los temas
en los que tenemos que reflexionar si es que queremos, ante situaciones específicas como las que les he descrito, por ejemplo, el caso de esta señora que se queda atrás en su país con sus hijos y quiere reclamar obligaciones alimentarias. ¿Cuáles son aquellas cosas que el derecho internacional privado nos brinda como herramientas y en las cuales eventualmente tendremos que ahondar un poco más? Pues tenemos que empezar por las normas básicas del derecho internacional privado, incluyendo cuáles son las fuentes del derecho internacional privado y también y sobre todo el derecho procesal internacional, que es muy importante. En segundo lugar, tenemos que ver cuáles son los medios que el derecho internacional nos ofrece en materia de cooperación jurídica internacional. ¿Cuál es la naturaleza del derecho extranjero? ¿Cuándo se aplica y a instancias de quién? En esas situaciones que les he escrito, muy probablemente el juez interno, en algunos casos, va a terminar aplicando derecho extranjero. Y eso se produce frecuentemente cuando estamos en esas circunstancias transfronterizas. El juez tendrá que buscar dentro de sus normas de conflicto de derecho internacional privado si se aplica la norma de su propia jurisdicción o si tiene que aplicar, por ejemplo, derecho extranjero. Y muchas veces para la aplicación del derecho extranjero tiene que tener algún tipo de conocimiento sobre dichos contenidos. ¿Cuáles son los paradigmas que tenemos que emplear cuando estamos, por ejemplo, ante un caso de un extranjero que se encuentra en nuestro país y que necesita acceder a la justicia? Porque también tenemos esta otra situación. No es únicamente los nacionales de mi país que tienen que litigar en situaciones transfronterizas, sino también se trata o puede llegar a tratarse de nacionales extranjeros que están presentes en mi país de jurisdicción y que reclaman acceso a la justicia. ¿Qué paradigmas tenemos que utilizar? ¿Es un paradigma discriminatorio, a favor, en contra, un paradigma igualitario o un paradigma asistencial? Es decir, un trato desigual que permita que esta persona extranjera, que de por sí ya está en un plano de desigualdad, pueda finalmente obtener justicia en las mismas condiciones en que una persona que es ciudadano 100% de un país. También tenemos que estudiar todos aquellos conceptos de jurisdicción, cuáles son los criterios atributivos de jurisdicción, cuáles son los foros de necesidad, cuáles son las excepciones a la jurisdicción, cuál es el alcance de la autonomía de la voluntad de las partes cuando, por ejemplo, celebran contratos internacionales. Tenemos que familiarizarnos con los conceptos de las excepciones de cosa juzgada, cómo o cuáles son las condiciones para reconocer o para ejecutar una sentencia que viene del extranjero. Es decir, por ejemplo, la situación en la cual una persona quiere casarse en su país, pero fue casada en otro país y se divorció en ese tercer estado. ¿Cuáles son las condiciones para que esa situación particular jurídica sea reconocida en nuestras propias jurisdicciones? Es decir, son muchos los temas que tienen que ver con esta aplicación transnacional de la justicia, que no son temas fáciles, que pueden brindar un desafío muy importante, pero como les digo, son temas específicos que eventualmente los defensores públicos van a encontrar a lo largo del desarrollo de sus funciones y de sus operaciones. Temas específicos en los cuales podemos ahondar y que se presentan muy frecuentemente en nuestra región son, por ejemplo, la restitución internacional de los menores,
el régimen de visitas de menores y adolescentes cuando los padres están separados en países distintos. Ya les dije, todo el tema de la adopción internacional. También todo el tema del pago de pensiones alimenticias transfronterizas. Son temas que, si ustedes se ponen a pensar, no son temas tan ajenos a situaciones específicas que pueden, por ejemplo, venir a su atención. Existen normas internacionales que regulan muchos de estos aspectos, pero uno de los problemas fundamentales del derecho internacional privado es que no puede regular todo. Porque si nosotros aspirásemos a un derecho internacional privado que regule todas las situaciones jurídicas que se les pueden presentar a las personas, tendríamos un derecho internacional muy similar a los ordenamientos jurídicos internos que están plagados de normas y que son normas producidas de manera muy frecuente con el cambio de las realidades, cuando surgen nuevas situaciones que tenemos que afrontar. El derecho internacional privado es incapaz de poder abarcar toda esta inmensa gama de situaciones jurídicas que se pueden presentar. Entonces, como esto no ocurre, lo que los países, la opción que han tenido los países es regular esas situaciones desde sus derechos internacionales privados internos, que en muchos de nuestros países están contenidos en los códigos civiles. Pero estas normas no dan una solución directa. Es decir, a nosotros las normas de derecho internacional privado, como ustedes recordarán, no nos dicen cuál es la solución a una situación jurídica específica, sino que buscan decirle al juez y por lo tanto a todos los operadores jurídicos cuál es el derecho aplicable a dicha situación. Y como ya les decía anteriormente, el derecho aplicable puede resultar siendo el derecho extranjero. Y para eso tenemos que prepararnos, no solamente para el estudio de este proceso de la norma de conflicto que es típica del derecho internacional privado, sino para aquellos casos en que tenemos que resolver una situación, que tenemos que defender los derechos de una persona a través de un derecho extranjero que quizá poco conocemos y con el cual no estamos familiarizados, pero para lo cual tenemos todos los mecanismos de cooperación jurídica internacional que están a nuestra disposición y que están consagrados, eso sí, en diversos instrumentos jurídicos internacionales. Entonces, muchas veces lo que el juez va a hacer es primero buscar si es que existe una norma internacional aplicable, como por ejemplo lo haría en el caso de una situación en la que está envuelta un derecho humano particular, pero como les decía, muchas veces no va a encontrar esta norma y va a tener que hacer todo un examen y ojalá con la ayuda de los otros operadores judiciales, incluyendo los defensores públicos, para terminar por lo menos decidiendo cuál es la norma aplicable a esa situación específica. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero nosotros, defensores públicos, vemos básicamente el tema de violaciones de los derechos humanos. Pues sí, pero recuerden que el acceso a la justicia per se ya es un derecho humano. Entonces, toda persona que busque acceder a la justicia para poder revertir una situación que afecta a un derecho suyo, aunque no sea un derecho humano en sí mismo, ya envuelve una situación de garantía y protección de los derechos humanos, porque el solo acceso a la justicia ya nos lleva de la mano a este ámbito de la defensa de los derechos humanos. Porque puede ser un tema, por ejemplo, les voy a poner una situación específica de un contrato comercial.
de una persona que contrata, por ejemplo, un servicio en un tercer país, un servicio de turismo, y simplemente ese contrato no se cumple. Esta persona llega a ese tercer país, simplemente la agencia no existe porque todo fue hecho de manera virtual y la persona no tiene a quién recurrir. Ahora, ¿es un derecho humano? Obviamente no lo es, pero el acceder a la justicia, el tener la capacidad y la facultad de poder resolver una situación específica que le acarrea un perjuicio concreto, ese acceso sí es un tema de derecho humano. Y finalmente, estas situaciones en las que están envueltas personas que finalmente llegan a situarse en una condición de vulnerabilidad porque definitivamente la persona queda totalmente indefensa ante una situación así, es lo que permite decir que los operadores de justicia tienen un rol que cumplir en la defensa de los derechos de esta persona y para revertir esta situación de eventual perjuicio. Entonces, simplemente para ir cerrando, porque ya el tiempo se me está venciendo, creo que es importante reanalizar estos conceptos de acceso a la justicia, pensar un poco en que si queremos dar ese paso de acceso a la justicia hacia un acceso a la justicia transnacional, entender que muchas situaciones en las que no está claro que está envuelto un derecho humano, pero en la cual sí existe un perjuicio para la persona, el solo hecho de no poder acceder a esta justicia ya es una violación a un derecho humano fundamental. El hecho de reconocer que hoy en día esta naturaleza transfronteriza de nuestras propias vidas individuales hace que estemos en condiciones de vulnerabilidad no entendida como tradicionalmente se ha entendido, que es una vulnerabilidad por pertenecer a un sector específico. Es una vulnerabilidad porque estamos en situación de desventaja frente a otras personas o a otros operadores que eventualmente se presentan ante nosotros en una situación precisamente de ventaja que nos deja totalmente desprotegidos. Y por último, ver qué podemos hacer con esto, porque definitivamente va a ser un desafío muy grande. Yo creo que algunos de ustedes pueden estar pensando, como se los dije anteriormente, ya meterme en esta área es imposible porque ya tengo suficiente con lo que tengo. Aceptable y comprensible, pero pensemos en que en algún momento nos va a tocar, pero sobre todo pensemos a futuro. Pensemos nosotros como defensores públicos, bueno, ustedes, porque yo no lo soy, ustedes como defensores públicos, ¿cuál es el legado que quisieran dejar a una futura generación de defensores públicos y cuál es la preparación que ustedes quisieran ver en estos nuevos defensores públicos de cara a estas situaciones que cada vez más van a ser más comunes, que cada vez más van a ser más propias y pertenecer a nuestra vida diaria? Entonces, pensemos en esto y yo creo que básicamente lo que estoy haciendo con esta presentación es crearles un reto más, un desafío más a la labor que ustedes ya realizan, pero que sí creo que en la región puede ser muy importante para un futuro que no está muy lejano, pero que vamos a tener que afrontar de todas maneras. Pues bien, esta sería básicamente la presentación y la reflexión que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y pues quedo a disposición para escuchar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y cualquier otra cosa que ustedes quieran hacer en los minutos que nos quedan. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Dantenegro. La verdad que interesantísima la conferencia. Como ha mencionado en distintas partes, es un tema
quizás no novedoso, pero poco tratado en este tipo de conferencias. Es un tema realmente sumamente interesante e importante para el trabajo de las defensas públicas de la región, más allá de todas las cuestiones quizás más eminentemente penal, ¿no? O sea, que exceda ese ámbito exclusivamente. Así que muy interesante, y de ya muchísimas gracias por el mensaje que has transmitido. Hay algunos comentarios, algunas preguntas. Paso a leerle una. Dice lo siguiente: ¿cuáles serían las condiciones? Perdón, por favor mantengan el micrófono apagado. ¿Cuáles serían las condiciones para el reconocimiento de amparos y medidas cautelares en la región? Se hace referencia más que nada a la ejecución de alguna resolución que haga lugar a una cautelar o un amparo, más en ese sentido. No sé si quedó clara la consulta. Sí, gracias, Sebastián. En realidad es una pregunta muy interesante porque me permite también abordar los esfuerzos que se están haciendo a nivel regional en esta materia. En realidad no existe una convención, bueno, las convenciones interamericanas que tenemos en vigor actualmente son convenciones interamericanas que tienen que ver con el reconocimiento y ejecución de sentencias que ya tienen el carácter de cosa juzgada. Y existen las convenciones que tratan sobre exhortos o cartas rogatorias, pero que básicamente lo que buscan es avanzar en la cooperación para determinadas diligencias procesales. No así este tipo, por ejemplo, de figuras como un amparo o no recuerdo el otro ejemplo que se usó, resoluciones de alguna instancia judicial. No obstante ello, existe un documento de soft law, es decir, es un documento no vinculante que fue elaborado por ASADIP, que es una asociación americana de derecho internacional privado, así como ustedes tienen a IDEF, ¿no? Existe ASADIP, que busca reunir a expertos y académicos en derecho internacional privado, que aprobó hace unos 3 años atrás unos estándares sobre la justicia transnacional e incluyó dentro del ámbito de aplicación precisamente estas resoluciones que no son resoluciones finales o que no tienen el carácter de cosa juzgada. Ahora bien, no son instrumentos vinculantes, obligatorios. Lo que buscan es incidir en los estados de la región para que adopten medidas internas o legislación interna que facilite este eventual reconocimiento. Entonces, en este momento no existe un instrumento interamericano vinculante a este respecto, pero la idea es precisamente seguir avanzando. Y les decía anteriormente, el derecho internacional privado lamentablemente no cubre muchas gamas o muchas situaciones a las que nos podemos enfrentar. Es un trabajo en proceso. Y yo creo que en la medida en que precisamente los operadores judiciales planteen estos temas o estos problemas, pues más áreas pueden seguir siendo cubiertas para una mejor cooperación internacional. Perfecto, muy clara la respuesta, muchas gracias. Después hay un comentario que plantea, bueno, como la idea, lo bueno que sería plantear o generar una red de cooperación entre defensorías entre los distintos estados. Una breve aclaración que en el ámbito de un organismo que depende de la red, perdón, del Mercosur, que es la red de defensorías públicas oficiales del Mercosur, que agrupa a las defensas públicas del Mercosur, del Cono Sur de América. Eh, Hay un mecanismo de cooperación que existe desde hace unos años que funciona justamente todo en este sentido que muy bien explicabas, quizás más informalmente,
pero cada vez con más, con más frecuencia se utiliza, y que también funciona en el ámbito no solamente penal, sino también en las cuestiones civiles o de alimentos, bueno, o encontrar alguna persona que tiene un juicio en otro país, pero está viviendo en otro. Y entonces ese mecanismo dentro de todo funciona bastante bien. Y por otro lado, se ha creado en el ámbito de la IDEF también una red específicamente para tema de migrantes, para asistencia jurídica en tema de migrantes, que lo comentábamos el otro día con el presidente del Comité Jurídico Interamericano, y que hace unos días se presentó en el ámbito de la IDEF, que es un proyecto que está financiado por Eurosocial Justicia, y o sea, se aprobó el proyecto, finalizó el documento, la elaboración del documento, y se implementará a lo largo de este año. Así que son como intentos, mecanismos que se van creando, ojalá que vayan prosperando a futuro. Eh, Así que bueno, te paso la palabra por si querés agregar algún comentario más. Sí, yo creo, sí, efectivamente, estos mecanismos de cooperación, ya sean formales o informales, siempre son muy útiles, ¿no? Yo me imagino que esos mecanismos de cooperación a nivel de defensorías públicas lo que buscan es sobre todo intercambio de información con relación a cómo están operando ciertas situaciones en otros países. Lo que es vital, lo que es importantísimo, y creo que las defensorías públicas pueden tener un rol muy importante en empujar eso también, es que sean precisamente los poderes judiciales, que son los que al final de cuentas van a implementar las decisiones obligatorias, que sean ellos los que busquen mecanismos de cooperación, no solamente más efectivos, sino más rápidos. Porque hoy en día el gran tema, el gran problema de la cooperación internacional es que aún es muy lenta. El intercambio de información es muy lento. Cuando de un poder judicial al otro se envía un exhorto o una carta rogatoria, por ejemplo, pidiendo determinadas pruebas o solicitando que se lleven a efecto determinadas diligencias, es muy burocrático. Incluso el reconocimiento de sentencias es muy burocrático, porque si bien es cierto, los estándares internacionales nos dicen que para reconocer una sentencia extranjera no se tiene que analizar nuevamente el fondo del asunto, en algunos países los jueces lo que hacen es nuevamente analizar el fondo del asunto. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es un doble proceso, lo cual obviamente va en detrimento de la persona que está buscando justicia, una justicia rápida y una justicia inmediata. La segunda reflexión que tengo que hacer es que yo creo precisamente que hay un doble desafío, y a lo mejor hay dos situaciones que podemos o se pueden tratar de manera distinta, aunque ambas son importantes. Una de ellas es las garantías para el acceso a la justicia de personas migrantes que se encuentran en nuestros países, situación en la cual se va a terminar aplicando el derecho interno. Entonces, si bien es un desafío por lo que implica el acceso a la justicia en nuestros países de personas migrantes, el desafío mayor es cuando el Poder Judicial, el operador o los defensores públicos están en situaciones no en las que se va a aplicar derecho interno en favor de personas migrantes, sino cuando se tiene que aplicar derecho extranjero para defender a sus propios nacionales, estén en otro país, en los cuales se puede, por ejemplo, apelar a la ayuda consular, pero también extranjeros que están en nuestros propios países. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de la empresa Chevron en Ecuador, una empresa que con sus actividades ocasionó un desastre ecológico grande y mucha gente se vio perjudicada, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Estas personas tuvieron que ir o a través de un representante, litigar en una corte en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. ¿Por qué?
porque la empresa ya no estaba más en Ecuador, había salido del territorio. Entonces fueron a litigar a los Estados Unidos y la Corte de Nueva York aplicó el principio de forum non conveniens, es decir, nosotros no somos la jurisdicción apropiada para resolver este caso. Tuvieron que regresar a Ecuador a litigar en una corte interna. Perfecto, la corte interna les dio la razón y dictó una sentencia solicitando a la empresa el pago por daños y perjuicios. Ahora, con esa sentencia, ¿qué es lo que hizo esta pobre gente? Y digo pobre gente porque a este punto yo ya estaría desesperado, ¿no? Después de haber litigado en el extranjero, litigar en mi propio país, esa sentencia no podía ejecutarse en Ecuador porque los activos de la empresa ya habían salido del país. Entonces tuvieron que volver a cortes extranjeras para conseguir el reconocimiento de esta sentencia y no lo lograron. Es un caso que se presenta muy a menudo porque las empresas transnacionales saben muy bien cómo jugar el juego. Entonces, son esas circunstancias que además, vuelvo a repetir, se presentan muy a diario, en la cual sí nos vemos en la necesidad de defender derechos de personas que están en una situación de vulnerabilidad indescriptible, porque tienen que enfrentarse con esta burocracia judicial internacional respecto de la cual muchas veces no van a encontrar una solución a su situación específica, lo cual significa que no pueden acceder efectivamente a la justicia. Perfecto, clarísimo y muy buena reflexión final. Bueno, si no, no hay más consultas, así que agradecerte nuevamente. Muchas La verdad gracias. que ha sido brillante, muy buena conferencia. Recordamos que está grabada, que la vamos a difundir, así que aquellos que no han podido participar la podrán ver luego. Aparte hemos tenido una buena audiencia de 200 personas actualmente, 202, lo cual se ha mantenido a lo largo de la conferencia, lo cual habla muy bien. Así que bueno, Dante, muchísimas gracias por tu permanente colaboración con la IDEF, con la defensa pública, con el mensaje que siempre das, que siempre es muy positivo. Así que bueno, y agradecerles también a todas y todos ustedes que se han mantenido conectados, escuchando. Y bueno, nos veremos en la próxima conferencia de acá a 15 días. Muchas Los gracias, saluda. Sebastián. Muchas gracias. Agradecerles a todos por la atención, por estar una hora escuchando estas reflexiones. Uno de mis grandes sueños, lo voy a confesar, es que AIDEF pueda establecer contactos con ASADIR, que es esta Asociación de Derecho Internacional Privado, que como les digo, con ellos también tenemos una relación tan fluida como la tenemos con ustedes y creo que en algún momento se puede hacer una reflexión conjunta de cuál puede ser el futuro, ¿no? En estos temas con relación a las defensorías públicas. Gracias nuevamente. Lamento que la grabación va a salir con esta voz que, como les dije antes de empezar, estoy con un proceso alérgico, pero bueno, espero que la hayan disfrutado de todas maneras. Muchísimas gracias, como siempre. Se ha escuchado perfecto, Dante, así que Gracias, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Listo. Bueno, hasta luego. Gracias.